Gracias a Dios, en estos momentos nos encontramos aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo, en su techada de mi cuñado Saúl Asto y su esposa Benedicta Laime. Dios le bendiga por su éxito, que Dios ha tenido el propósito. De esta manera se está cumpliendo y hemos concluido el techado en el lugar de Cuyo. Muchas gracias, bendiciones a toda la familia que estaban presente y gracias también a la orquesta que está animando con las alabanzas del Señor. Muchas bendiciones, cuñado Saúl, su esposa. Yo sé que es una bendición tan grande para ustedes, donde realmente el Señor ha tenido el propósito de poder bendecir este lugar en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera pues estamos agradeciendo a Dios por por esta bendición tan grande que nos encontramos en la ciudad de incontrastable Huancayo, Perú, y luego estamos muy agradecidos a Dios por este día tan hermoso y también agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia en este lugar. Me siento, hermanos, agradecido, ¿no? De haberme honrado con su presencia, de repente de tan lejos, y de verdad me siento, ¿no? Como valorado, amado, de verdad estoy agradecido de todo corazón a cada uno de mis familias, de la familia de mi esposa, ¿no? Que todos estuvieron en este lugar. Estoy agradecido a cada uno de ustedes y de la misma manera yo también pues estaré a su lado de cada uno de ustedes. Muchas gracias, familia. Solamente quisiera pedir al pastor Valentín pues una oración por esta casa que Dios me ha bendecido, hermano. Bueno, hermanos, en general, primeramente acérquense acá un ratito, hermanos. Vamos a bendecir esta casa del hermano Saúl, esta amada esposa. La verdad, para esto, hermanos,
le rogamos que todos acerquemos ahí y vamos a bendecir esta bendición, esta casa, donde ellos pueden vivir, donde ellos pueden también servir. Gloria al Señor con esta bendición. Amados hermanos, quisiera tomar una porción de la palabra por esta tarde. Para esto, permítame orar, mis estimados hermanos. Yo sé que todos somos creyentes del Señor y vamos a orar corta oración. Padre, gracias. Permítame Gracias, estar aquí Dios en mío, esta hora, Señor Dios Jesús, mío, Señor. agradeciéndote, Padre, Señor, por este esta día tan bendición hermoso, grande. de que Gracias estamos, por Señor habernos Dios mío, reunido de en esta este lugar manera. reunido. Señor, delante de tu Gracias presencia, Señor, al nos pastor encontramos Valentín, en esta a toda la casa. familia Señor, presente, Padre amado, nuestros mi alma vecinos, te adora, te asimismo alaba. también Padre por mi bendito, cuñado Saúl, su aquellos esposa. hombres que Y gracias, trabajaron, Señor Jesús, por aquellos este hombres, sacrificio, Padre, aportaron, por este Señor, esfuerzo, este Señor, que ha trabajo hecho alto, realmente, Señor, Padre, su bendiga realidad su casa, su en estos trabajo, su momentos. negocio, Hoy todo día, camino, Padre Señor, Santo. También, 2 Padre, de quiero agosto declarar del esta año palabra, 2025. Señor, Muchas sobre gracias, Saúl, esa madre Señor. esposa, Agradecemos familia. solamente, Dios amado, gracias, Señor, en el nombre de que lo Jesucristo, bendigas en el nombre a del la Padre, familia, Hijo que lo y del Espíritu bendigas en el Santo. nombre de Cristo Gloria a Jesús. Dios, gloria a Aleluya. Dios, gloria a Gracias, Dios. Jesús. Hermanos, muchas gracias. A continuación quiero tomar Deuteronomios capítulo 28, 1 adelante. Dice la palabra, se lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: acontecerá que se oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por la obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, en los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito será tu salida. Jehová derrotará tus enemigos, se levantaren contra ti. Por un camino saldrá contra ti, por 7 caminos huirá delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre graneros y sobre todos aquellos que pusieron tu mano, y te bendeciré en la tierra de Jehová tu Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. A su maravilloso Gloria nombre. a Dios. Hermanos, cuando nos damos cuenta, cuando entendemos, por haber escuchado la voz de Dios, por haber aceptado al Señor, mira, grandes cosas llegan, hermano. Esta es la recompensa de la obediencia, porque nuestro hermano oyó la voz de Dios, pero está perseverando en la palabra, sirviendo al Señor. Entonces Dios decía de esta manera, o sea que hay promesas grandes para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, hermano Saúl, quisiera animarte con esta palabra. Dios te dice, te bendecirá sobre todo, gloria al Señor. Estos son todavía principios, estamos viendo bendiciones, habrá grandes bendiciones. Dios te promete, gloria al Señor. Dios te dice, tu salida será bendita, tu entrada será bendita, el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditas, gloria al Señor. Amén, hermanos, y a su nombre. Entonces, esto, amado hermano, no es gloria al Señor cualquier de repente, claro que sí, con la fuerza, pero ¿quién nos da la fuerza? El Dios, el Señor nos da, entonces para poder bendecirnos, gloria a Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermano Saúl, adelante, hijo, siempre mirada es nuestro Señor Jesucristo, que es el consumador, el maestro bueno, que nunca ha equivocado, nunca ha fallado. Él nunca ha fallado y seguirá abundantemente su bendición, siempre y cuando, pero ponemos primeramente por obra a la palabra. Amén. Amén. A su nombre, hermano. Gloria a Entonces Dios. dice la palabra, aún tus enemigos vendrán, pero Dios lo esparcerá por un camino, por 7 caminos, Dios lo derrotará. Amén. Entonces acá hay grandes bendiciones. ¿Qué más podemos decir a Dios? ¿Qué más podemos pedir a Dios? Mira, hermanos, Dios cómo lo da una bendición que realmente a su hijo cuando lo ama, cuando lo sirve de corazón. No solamente eso, hay muchas cosas, bendiciones de Dios. Así que, mi estimado hermano Saúl, sigamos adelante y con esta palabra les animo.
Adelante, mi hermano mío. Bueno, hermanos, vamos una vez más, vamos a orar por esta casa, pues que Dios sea bajo el guardado. Cuando un día Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta casa también es para poder servir, para poder alabar en este lugar. Podemos reunirnos y podemos alabar, podemos glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Hermanos, y esta casa es especialmente, gloria al Señor, para el servicio de Dios también. Aquí en este lugar, muchos hombres de Dios, los que caminan en la obra, también pueden descansar a su nombre, a su nombre. Pero vamos a bendecir, hermanos, voy a bendecir esta casa. Señor amado, gracias, Padre. Bendito Toda Señor, obra, Jesús, Señor, amado Jesús, Dios, Jesús. Padre Santo, que tú estás Gracias, haciendo Señor. en esta familia, en esta pareja, en este matrimonio, Señor. Padre Gracias, amado, te bendito agradecemos. Dios, Padre Gracias, papá, con tu grande Gracias, amor y tu Señor Jesús, misericordia, Padre Señor. soberano, Dios. Todavía tu presencia, Solamente, tu Padre, te misericordia pedimos, Señor, sobre tu tus favor y hijos, tu Señor. misericordia. Una buena bendición Señor, tan tú grande eres el para quien que hace ellos todas las pudieran cosas. perseverar, Nada para es del que hombre, ellos pudieran, nada es en Señor, esta Padre tierra. Santo, Pero por servirte tu con gracia y alegría en su misericordia, corazón, Señor, con el regocijo de su alcanzamos corazón, tantas cosas, porque está bendito viendo Dios. bendiciones, Padre, te pedimos amado. en tu También, nombre, Padre, esta seas tu casa, Padre Señor, bendeciendo, sea bajo el Señor, cuidado a tu tuyo, Hijo, Señor, y bajo seas Padre protección bendición, tuyo, Padre Señor. Santo. Te pedimos, Estarás, Espíritu Señor, Santo, bajo tú eres el que vas a control, gobernar bajo esta en el casa. nombre de Padre, Cristo estás Jesús. sentado en el trono de la gloria, de ahí Gracias, estarás Señor. guiando. Jesús, estás a la diestra del Padre y estás aquí en este lugar, Dios mío. Tú vas a guardar, bendito tú vas a cuidar. Padre, también Gracias, Señor. santificamos, Señor, Padre amado. También Gracias. sea completamente libre, Señor, cualquier Aleluya. oposición, cualquier dardo del diablo, cualquier ataque del enemigo, sea atada, sea echada fuera hasta profundidad del abismo en el nombre de Jesucristo. Padre, Gracias, bendigo bendito Dios, en el Señor. nombre del Padre, en el Hijo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, muchas gracias. Ahora a la seguida vamos a continuar. Creo que hay una bendición también que ellos van a votar o van a dar como gratitud de agradecimiento para todos nosotros. Muchas gracias, hermanos, aquí conmigo. En primer lugar, doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes, familiares, que han estado en este día acompañándonos, a todos los que están presentes. Estoy plenamente agradecida con todos. Gracias hermanos por acompañarnos en este día. Gracias, muchísimas gracias. Agradecerle nomás a todos. Amén. Amén, aleluya. Gracias. Gracias. Vamos, vamos a la orquesta, vamos, la orquesta. Gracias.